Dios es bueno en todo tiempo y le doy gracias al Señor porque nos da la oportunidad de compartir este mensaje, esta palabra que sé que va a ser de gran bendición. Sé que nos va a ayudar a mantenernos firmes en el Señor, a seguir creyendo en las promesas que Él nos dio, a corregir aquellos pequeños detalles, esos detalles que entorpecen a veces en los planes del Señor. Esos detalles que se convierten en obstáculos cuando no lo atendemos eh, inmediatamente. Y en la vida de verdad que encontramos que hemos sido personas que siempre estamos exigiendo que nos den, que otros hagan. Esperamos que los demás se comporten de la manera que a veces no nos comportamos nosotros. Y quiero tocar un tema muy especial y es acerca de la fidelidad, el ser fiel. La fidelidad es algo que todos estamos buscando, pero tristemente no todos somos fieles, no todos damos esa fidelidad que a veces esperamos de las personas que están alrededor de nosotros. Esperamos encontrar fidelidad en, en nuestras amistades, con nuestros amigos. Esperamos encontrar fidelidad en el trabajo. Esperamos encontrar fidelidad en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Y aún esperamos encontrar fidelidad en Dios. Y ahí siempre vamos a encontrar esa fidelidad porque la palabra lo dice, que Dios es fiel. Pero la gran pregunta que debemos hacernos: ¿qué tan fieles nosotros somos? ¿Qué tan fiel es usted? ¿Somos fieles como amigos? ¿Somos fieles en nuestro trabajo? ¿Somos fieles como esposos? Aún, ¿somos fieles como hijos de Dios? En otras palabras, ¿soy una persona fiel? Yo creo que ese es un tema que debemos nosotros tener muy claro para estos tiempos. ¿Cuánta necesidad hay en este tiempo, en nuestra sociedad, de encontrar hombres y mujeres fieles? El Salmo 101, el versículo 6, en la nueva versión internacional dice: pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. No solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Cuando empecé a leer este pasaje, vi la necesidad que hay de encontrar hombres y mujeres fieles. Dice la palabra que Dios pondrá sus ojos en los hombres fieles y ellos van a habitar siempre al lado de Dios. Los ojos de Dios siempre van a estar en los fieles. En otras palabras, que Dios va a cuidar y va a ayudar a aquellas personas, a aquellos hombres, a aquellas mujeres que son fieles y que se mantienen totalmente fieles a Dios, bajo la mano de Dios, esperando en Él. El requerimiento de poder tener la ayuda de Dios es que usted se mantenga al lado del Señor, fiel, se mantenga fiel con Dios, con una conducta intachable. La palabra dice que no hay justo ni aun uno, pero por Cristo hemos sido justificados. Es verdad que nosotros fallamos, es verdad que nosotros cometemos errores, pero cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él nos va a ayudar a mantenernos lo mejor posible en fidelidad. Si usted quiere servir a Dios, ande de la manera correcta, en la manera como Dios quiere que usted camine, que usted se comporte. Fidelidad, o la palabra fiel, viene del griego pistos, que significa alguien firme,
y constante a sus ideales y obligaciones. También dice que es uno que cumple con sus compromisos hacia alguien o hacia algo. Una persona fiel es alguien que cumple lo que promete. Es alguien que se mantiene fiel, que es constante. La palabra pistos o fiel, en griego pistos, se encuentra 55 veces en el Antiguo Testamento, pero 136 veces encontraremos la palabra fidelidad en toda la Biblia. Deuteronomio habla acerca de la fidelidad. El capítulo 7, los versículos 9 y 10 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y dice el versículo 10, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. En el hebreo, cuando dice que Él es el Dios fiel, en el hebreo dice que Él es el Dios lleno de fidelidad. La palabra dice que Dios es un Dios lleno de fidelidad. Usted no va a encontrar mentira en Él. Usted no va a ser defraudado cuando usted camina con Dios, cuando usted está con Dios. Debemos reconocer que Dios es fiel y que siempre va a cumplir su pacto. Lo que ha prometido, aun cuando pasen generaciones, Dios seguirá siendo fiel. Si usted ama y obedece la palabra del Señor, créame que Dios va a bendecir tu caminar, va a bendecir la obra de tus manos. Pero si usted se aparta del Señor, de seguro que vendrán cosas terribles. Dice ahí donde leímos en Deuteronomio que vendrá destrucción porque usted ha aborrecido y le ha dado la espalda a Dios, ha aborrecido a Dios. Es triste ver que las redes sociales, en los noticieros por televisión, hablan personas que exigen fidelidad, que exigen honestidad. Cuando muchas veces esas mismas personas que están exigiendo fidelidad son personas que han sido infieles, personas que han sido corruptas, personas que han sido deshonestas, que han sido malvados. Y uno se pregunta cómo alguien que ha sido infiel, que ha sido deshonesto, exige fidelidad. Esa es la condición del hombre carnal. La infidelidad es uno de los pecados más predominantes en estos días. Y vuelvo y digo que estamos viendo en el mundo de los negocios traición, deslealtad, salvo en algunas excepciones. Pero también estamos viendo en la esfera social, en la esfera de negocios, infidelidad. En la esfera matrimonial, de familia, infidelidad. Están abundando esto. Está cada día cogiendo más fuerza este espíritu demoníaco que se llama infidelidad. La infidelidad es uno de los pecados más predominantes que están en esta generación. Ninguno de nosotros está inmune a este terrible pecado. Pero el Señor nos ha asegurado que Él hace vallado alrededor de nosotros. Que el ángel de Jehová, Él ha prometido que el ángel de Jehová acampará en medio de nosotros, estará con nosotros y nos defenderá. ¿De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo? ¿Cuántas veces, pequeña o grande, hemos sido infieles en algún momento al Señor? Timoteo, segunda de Timoteo, dice que si somos infieles, Él sigue siendo fiel.
ya que no puede negarse a sí mismo. El mismo Pablo dice que ni si nosotros somos infieles, Dios permanecerá fiel, porque Dios no puede negarse a Él. La fidelidad es una cualidad esencial de Dios, y sin ella Dios no sería Dios. Dios no puede ser infiel, porque dejaría de ser Dios. Esa es una cualidad de Dios, la fidelidad. Ser infiel para Dios sería obrar en contra de su naturaleza, la cual es imposible, porque Dios no puede hacer nada que atinte contra Él mismo. Usted no puede hallar infidelidad en Dios, porque de lo contrario, Él mismo estaría tentándose. Por eso es que Dios nunca nos va a fallar. Por eso es que Dios nunca va a fallar a sus promesas, a esas promesas que un día Dios te dijo. Dice la palabra en el libro de Números que Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? En la Nueva Versión Internacional me gustó cómo lo interpretó. Dios no es un simple mortal. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios si lo dijo, Dios lo cumplirá, porque esa es la esencia de Dios, su fidelidad, su verdad. No podemos vivir dudando del Dios que tenemos. No podemos vivir dudando de Dios como si Dios fuese un simple mortal, un hombre cualquiera. Este es el motivo por el cual muchas personas, escuche, muchas personas no han podido ver cumplir sus promesas porque han sido infieles a Dios, porque le han dado la espalda a Dios, porque se han olvidado del Señor. Pero más sin embargo, Dios permanece fiel. Amén. Un hombre que confía en Dios es un hombre que tiene autoridad, es un hombre que toma las promesas, es un hombre que conquista, es un hombre que avanza, es un hombre que prospera. Dios siempre estará esperando que usted y que yo le creamos a sus palabras y que nos mantengamos fiel a las promesas que Él nos ha hecho. En la Biblia encontramos a hombres que siempre se caracterizarán o se caracterizaron por ser fieles. Hombres como Abraham, hombres como Daniel, hombres como Isaac, hombres como David, aunque David tuvo sus errores, pero David siempre venía delante del Señor. Hombres como Daniel. Y quiero hoy tomar la vida de Daniel y poderla compartir, algunos aspectos de la fidelidad de un hombre que le creyó a Dios, de un hombre que reconoció quién era Dios. Este hombre era Daniel. Daniel era un príncipe. Daniel entendió quién era el que caminaba a su lado. Daniel honraba a Dios en todo y en todo tiempo. Así, eso le iba, aunque Daniel dijera, aunque me cueste la vida, yo voy a honrar siempre a Dios. A Daniel no le importaba lo que los demás pensaran. A Daniel siempre lo que tenía fijo en su corazón era que Dios era importante, lo más importante para él. Daniel fue un príncipe de Israel. Pero dice las escrituras que Israel fue tomado por el rey Nabucodonosor, por Babilonia. Y Daniel y muchos jóvenes fueron capturados y fueron llevados como esclavos. Pero Daniel se propuso siempre honrar al Señor. Esto no lo hizo olvidar de quién era Dios para él. El llevado como esclavo no lo hizo dudar de lo que Dios había prometido para él. Y su fidelidad siempre se mantuvo firme
en el Señor. Daniel fue fiel en medio de los problemas. Quiero tocar cómo Daniel se mantuvo fiel como primero en medio de la prueba, en medio de la tragedia, en medio de lo terrible que le estaba pasando. Y quiero ilustrarlo y llevarlo ahora a un cuadro mental. Imagínense a Daniel estando como príncipe en Israel, gozando de libertad, gozando de beneficios, y de un momento llegaron hombres armados y lo tomaron y se lo llevaron cautivo a Babilonia, y allí de príncipe pasó a ser esclavo. La palabra dice en Daniel capítulo 8, y Daniel, estando como esclavo, capítulo 1, versículo 8, dice que aún estando como esclavo, propuso en su corazón no contaminarse. O sea, no profanar, no ofender a Dios. Y dijo que se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía el rey. Proponerse es poner por encima o considerar o darle la importancia que se merece. Daniel propuso en su corazón poner por encima a Dios que lo que le estaban ofreciendo. Daniel supo mantenerse en los momentos de necesidad, en los momentos de problema, supo mantenerse fiel a Dios. ¿Cuántas veces en medio de los problemas nos olvidamos de Dios y empezamos a renegar y empezamos a aceptar negocios turbios? Porque nos justificamos y empezamos a decir, pero es que, ¿cómo entonces hago para suplir la necesidad que hay en mi casa? En medio de los problemas, Daniel dijo, llégueme el agua donde me llegue. Dios va a ser para mí siempre lo más importante y yo lo voy a honrar con mi fidelidad. No voy a comer lo que la comida del rey, ni la bebida del rey. Adán no se propuso ser fiel a Dios. Judas no se propuso ser fiel a Dios, sino que apenas vio la oportunidad de ganar un beneficio o una oportunidad, la aprovechó, y esto le causó que Dios lo desaprobara. Adán fue expulsado de la bendición que ya estaba en las manos de Adán y de Eva, pero por su infidelidad fueron echados del huerto del Edén. Judas fue destruido por la infidelidad que había en su corazón y su vida terminó trágicamente ahorcado. Satanás siempre va a presentar oportunidades que muchos van a ver como buenas. Por eso, esas oportunidades, entre comillas, oportunidades, estarán siempre condicionadas a hacer cosas que desagradarán a Dios y a estar fuera de la voluntad del Señor. A veces se nos presentan oportunidades donde tenemos que honrar a Dios, o de lo contrario nos van de pronto hasta despedir de la empresa. Me acuerdo en una ocasión, yo estaba trabajando en una empresa multinacional y estaba en el campo, estaban visitando unos pozos petroleros. Yo era el encargado de hacerle la revisión y las pruebas al petróleo que salían de esos pozos y saber con qué condición ellos salían
qué cantidad de agua tenían y otras cosas, otros análisis que se le hacían. Pero un día me llamaron al radio y yo contesté y me dicen, eh, Robinson, necesitamos que usted eh, modifique las máquinas, los, las bombas para que eh, gaste más producto, en otras palabras. No tengo el tiempo para explicar los detalles, pero cuando me dijeron eso, antes de darme esa orden, me habían dicho que cuando terminara eh, mi día laboral, me acercara a las oficinas, porque me iban a ascender, porque iba a tener mi propia oficina, iba a ser casi un jefe y iba a estar dirigiéndome en diferentes partes de Colombia, revisando eh, algunos puntos petroleros. Por consiguiente, mi salario iba a aumentar y mi nivel iba a aumentar, mi nivel de, de, de carrera iba a aumentar. Después recibo la segunda llamada, que fue cuando me dijeron que tenía que modificar algunos, porque teníamos que cerrar ese mes con ventas más altas. Cuando terminaron de hablar, eh, en mi corazón latía y yo decía, Señor, tú me colocaste en este lugar y yo quiero ser fiel. Pero había una voz que también me decía que aceptara, que obedeciera la orden, porque estaba en juego mi aumento salarial y mi aumento de cargo, que eso no se encontraba fácilmente, que muchos desearían estar en mi lugar. Pero el Espíritu me decía, o honras a Dios o obedeces al hombre. Y con todo el dolor de mi corazón, yo le llegué y dije, Señor, perdóname por haber dudado de ti, porque no obré inmediatamente. Pero te digo ahora, Señor, que cuésteme lo que me cueste, yo voy a obedecer. Y hablé con el jefe inmediato y le dije que no iba a hacer lo que ellos me estaban pidiendo. Se sorprendieron y me dijeron que si acaso yo tenía ya otras propuestas de trabajo, que dónde iba a conseguir un empleo como ese y muchas cosas. Y al final me mantuve en lo que le había dicho. Al final vienen y me dicen, bueno, cuando termine la jornada, preséntese a la oficina. Créame que todo ese momento, Satanás me dijeron, te echaron por tonto, te van a botar, te van a despedir. Y cuando llegué a la oficina, eh, la carta de despido estaba en el escritorio. Y yo con valentía la firmé y le dije que si era ese el motivo, mi honestidad y mi fidelidad, que si era el motivo de despido, yo le decía, lo acepto, porque prefiero honrar a Dios que a los hombres. Y me echaron, me liquidaron por no obedecer una orden y duré un año sin trabajo, sin laborar. Pero en todo el año vi la mano de Dios, cómo Dios suplía para todo lo que yo necesitaba. No, no le voy a mentir, hubo momentos donde yo lloraba porque yo pensaba que mayores puertas se iban a abrir. Pero una noche Dios me dijo, eso es lo que necesita ser todo hombre fiel. Todo aquel que sea un cristiano debe ser fiel. No esperen aplausos, me decía el Señor, no espere aplausos, solamente que sea aprobado por mí. Daniel fue en medio de toda su prueba, fue fiel, propuso en su corazón no contaminarse. Satanás siempre va a presentar esas oportunidades
que tenemos que coger, porque de seguro no vuelven. Pero yo les quiero decir, si usted obedece ese impulso de ser deshonesto, créame que al final, que cuando todo pase, las cosas no van a terminar como usted quiere. Satanás siempre estará mirando la forma de que usted le falle a Dios. Daniel pudo aceptar la comida del rey y disfrutar de un gran banquete, pues Dios entiende, diría Daniel. Dios entenderá que es esta la oportunidad para honrarlo, porque voy a estar al lado del rey y vas a tener un cristiano en el gobierno. Pero ¿de qué sirve un cristiano en el gobierno que se presta para el soborno, que se presta para ser deshonesto? Necesitamos hombres y mujeres fieles, con buenos testimonios. ¿Cuántas oportunidades? Y he escuchado en consejería algunos decir, pastor, pero lo que se me presentó, créame que no iba a volver. Y como dicen algunos, una al año no hace daño. O otros dirán, nadie me está viendo y nadie lo va a saber. Pero se nos olvida que una al año es suficiente para que usted pierda el año. Que los ojos de pronto de los hombres no te ven, pero los ojos de Dios sí te estarán viendo. Daniel sabía que los ojos de Dios estaban puestos en él, porque dice la palabra que los ojos de Dios están puestos en los hijos fieles. Adán y Eva pecaron y Dios lo vio y estaban aparentemente solos. Tenga cuidado de lo que va a hacer, pues los ojos de Dios estarán siempre sobre usted. Antes de actuar, dígale al Señor si lo que usted va a hacer le agrada a Él o no. Y aunque aparentemente algo sea bueno, aunque aparentemente le propongan algo exitoso y grande, consúltelo con Dios. Póngalo delante del Señor y Dios te dará la respuesta y Dios te dará la paz para hacerlo o no hacerlo. Muchos caen en la infidelidad cuando están en medio de la prueba. Muchos caen y pierden la bendición en medio de la necesidad. Daniel supo mantenerse firme, supo mantenerse fiel en medio de su prueba, en medio de sus problemas, cuando fue llevado cautivo. Dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, porque fue un hombre fiel. El versículo 19 del capítulo 1 de Daniel dice la segunda parte, y no fueron hallado otro como Daniel. Y no fue hallado otro como Daniel. Qué bueno que usted pueda leer todo el libro de Daniel. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y cuando pasó el tiempo, encontraron a Daniel 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en el reino de Nabucodonosor. Si usted es fiel a Dios, a pesar de la necesidad en que estés pasando, Dios te bendecirá más que cualquier otro. Dios mandará a sus ángeles que te sostengan para que tu pie no tropiece y caiga. Dios manda siempre a todos sus servidores, a todos sus hijos, que seamos fieles, aún en medio de la necesidad. Pero también necesitamos ser fieles cuando las cosas mejoren. Y en este punto también vemos cómo muchos han fallado, porque creemos
que cuando estamos en la abundancia ya no necesitamos más a Dios. Ya yo no necesito serle fiel a Dios porque ya no tengo ningún problema, porque todos mis problemas han sido solucionados. Y eso es un grave error. Usted tiene que ser fiel en medio de la prueba y tiene que ser fiel en medio de la abundancia y la bendición. Daniel fue fiel en medio de su necesidad cuando fue esclavo, cuando nadie lo conocía, pero también fue fiel cuando el mismo rey, el rey Darío, lo puso como uno de los principales por encima de los gobernadores y los sátrapas. El capítulo 6, el versículo 3 de Daniel dice: Daniel era superior a los sátrapas y gobernadores porque había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando usted es fiel, créame que Dios te va a llevar a lugares muy altos, a posiciones muy altas. En el tiempo de Dios, Dios te honrará por tu fidelidad. Siga siendo fiel a Dios, aun cuando Dios te bendiga. Daniel no lo motivaba el bienestar que llegaba a conseguir. Daniel no lo motivó los bienes que pudo tener, ni tampoco lo motivó el poder que llegó a adquirir. Daniel siempre lo motivó Dios. Daniel siempre se mantuvo mirando a Dios y siendo fiel. Daniel nunca dejó de orar y darle gracias a Dios, porque Daniel oraba cuando no tenía y Daniel oraba cuando tenía. Cuando los enemigos de Daniel buscaron hacerle caer, dice que no encontraron en Daniel ninguna falla. Dice la palabra que los enemigos de Daniel decían, no podían hallar ocasión alguna o falta alguna, porque Daniel era fiel en todo. Qué bueno cuando alguien habla así de otra persona. Este hombre es fiel, en él no hay ninguna falta. Qué honra cuando los demás pueden decir de usted o de mí, usted es fiel, aún a pesar de la prueba. ¿Qué estarán diciendo de usted? ¿Qué es lo que dicen los demás de su vida, de usted, en su trabajo? ¿Qué es lo que dicen los demás en la iglesia de usted, en el barrio donde usted vive? ¿Qué es lo que están hablando de usted? Dios siempre va a apoyar, Dios siempre va a respaldar a toda persona que es fiel a Dios. No se preocupe por lo que quieran hacerle los demás. Dios peleará por usted y te ayudará y te exaltará. Siga siendo fiel a Dios. Siga siendo fiel a Dios. Siga creyéndole a Dios cada una de sus promesas. Este mensaje le puse como título: manténgase fiel. Manténgase fiel a pesar de cualquier problema que pueda tener. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Daniel no corrió a convencer al rey Darío, porque ya el rey Nabucodonosor había muerto, ya no estaba. Ahora estaba Darío. Y Daniel, en vez de ir a buscar la ayuda humana, Daniel siguió haciendo lo que mejor sabía hacer: orar. Y Daniel se fue a su casa a orar. Recuerde, la historia dice en el capítulo 6 de Daniel que los sátrapas, llenos de odio, llenos de venganza, de envidia, como compartía la semana pasada, fueron y convencieron al rey para que hiciera un edicto
Y todo aquel que orara en esos días a otro Dios fuera, al Dios de Babilonia, tenía que ser mandado al foso de los leones. Y lo hizo firmar con la ley de Media y de Persia, donde no podía ser revocada, tenía que cumplirse. Engañaron al rey, el rey sabía quién era Daniel y amaba a este hombre por su fidelidad, porque en Daniel estaba la gracia de Dios. Pero los otros querían ganarse el favor del rey Darío, pero tenían que eliminar primero a Daniel. Por eso dice que buscaron la forma de cómo hacerlo caer y no lo encontraron. No encontraron ninguna falta en Daniel. Por eso fueron a atacarlo en la parte espiritual, porque Daniel sabía que primero tenía que ser Dios para él, que primero Dios en todo lo que hacía. Por eso Daniel oraba 3 veces al día. Daniel no trató de agradar al rey Darío, prefirió agradar al Dios divino, al Dios de los cielos, al Dios que lo liberaría. Les quiero decir algo, las batallas siempre se van a ganar de rodillas. Todos los problemas que hoy usted pueda tener, cuando usted está de rodillas, clamando, llorando, buscando la presencia de Dios, el favor de Dios, créame, todos esos problemas van a desaparecer. Lo que Dios no puede hacer a favor tuyo, nadie va a poder hacerlo. A veces buscamos más la ayuda del hombre y nos olvidamos de la ayuda de Dios. Dios no permite llegar a ninguno que se pase de la línea con nosotros. Y si en algún momento tenemos que llegar al pozo de los leones, como llegó Daniel, yo le quiero decir, Dios si lo permite es porque Dios se va a glorificar en medio de tu casa y en medio de tu familia. Si Dios ha permitido que pases por situaciones difíciles, es porque Dios va a glorificarse en medio de su vida y en medio de su casa, querido amigo. Confíe en Dios, a pesar de la tormenta, a pesar de todo el problema que pueda estar pasando. Créale al Señor, manténgase en el Señor firme, que de seguro que Dios te va a levantar. Honre a Dios con todo lo que usted tenga. Y si le cuesta persecuciones, críticas, envidia, hónrelo más. Dice la palabra, honra a Dios aún con tus bienes y Dios prosperará la obra de tus manos. Dios no necesita, el Señor no necesita de nada de lo que tenemos, pero nosotros necesitamos de todo lo que Dios tiene. Pero Dios espera que usted y yo le honremos, le seamos fieles. Y Dios derramará, como dice Deuteronomio, sus tesoros, abrirá las ventanas de los cielos y derramará sus tesoros. Y como dice Malaquías, abrirá las compuertas de los cielos y derramará abundancia hasta que sobreabunde. Ese es el Dios que te va a bendecir. Ese es el Dios que me va a bendecir si le somos fieles. Muchos creen que si usted es fiel, y muchos creo que te han dicho, usted sí es bobo, usted sí es tonto, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tu tiempo en ir a una iglesia, en seguir creyendo que Dios te va a ayudar. Mira, olvídese de eso. Usted va a salir de ese problema si usted trabaja, si usted más bien hace esto y aquello, se presta para hacer cosas ilícitas. Mire, que digan lo que quieran, pero yo la tengo clara, porque el Señor ha prometido que Dios prosperará la obra de mis manos por la fidelidad de Él y por su amor hacia mí. La palabra dice que Dios respaldó a Daniel en el versículo 23 de Daniel.
Dice que Dios respaldó a Daniel porque Daniel era fiel, porque Daniel le fue fiel a Dios. Al final del versículo 23 dice, porque había Daniel confiado en Dios, Dios le bendijo. Porque Daniel había confiado en Dios, Dios cerró la boca de los leones. Daniel tuvo que ir al foso de los leones, pero Dios no permitió que los leones le hicieran daño. Yo creo que Dios anestesió a todos los leones, o no sé qué les dio de comer, y se sintieron llenos, y se convirtieron en compañeros de celda de Daniel. Y al día siguiente, cuando el rey Nabucodonosor fue a buscarlo, yo creo que este hombre angustiado corría por su amigo, por un hombre justo, un hombre fiel. Y le decía, Daniel, Daniel, el Dios tuyo te libró. Y Daniel, me imagino la voz de Daniel, tranquilo, mi rey, vive Jehová, en cuya presencia estoy. No te preocupes, Dios me guardó. Dice que Daniel fue sacado y bendecido aún mucho más. Y el mismo rey dijo que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Por tu fidelidad, muchos van a reconocer a un Dios fiel, a un Dios que nos cuida, a un Dios que nos bendice, a un Dios que nos respalda, a un Dios que es nuestro Padre. Los enemigos, esos sátrapas que le buscaron la caída a Daniel, fueron los que terminaron en el foso de los leones. Fueron los que le sirvieron de alimento a los leones. Ellos y toda su familia. Y yo le quiero decir que si usted es fiel, aún tus enemigos serán borrados de delante de ti. Por último, Daniel fue fiel primero. Daniel fue fiel en medio de la prueba, en medio de los problemas. Daniel fue fiel aun cuando fue exaltado, cuando era un hombre importante. Y tercero, Daniel inspiró a otros, motivó a otros a ser fieles. En el capítulo 3 de Daniel, el rey Nabucodonosor sacó un edicto que al oírlo todas las personas, que al oír las bocinas, las flautas, los arpas, los instrumentos, todos tenían que adorar esa estatua, la estatua del rey Nabucodonosor. Y el que no lo hiciera inmediatamente tenía que ser echado al horno de fuego. Pero como Daniel era un hombre fiel, sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que así era como lo llamaban en Babilonia, pero sus verdaderos nombres eran Ananías, Misael y Azarías, compañeros de Daniel, hombres que propusieron también en su corazón serle fiel a Dios. Estos tres hombres eran los amigos de Daniel. El mismo rey los amenazó y quiso que ellos se postraran ante esa estatua, ante ese ídolo, si no iban a ser echados al horno. Y que nadie, decía el mismo rey, y nadie te podrá salvar de esa muerte. Ellos pudieron postrarse ante ese ídolo, ante esa imagen, y librarse de la muerte, de ir a ese horno de fuego. Pero la respuesta de ellos me impactó tanto, y esa es la respuesta que todo cristiano debe hacer ante toda tentación, ante todo aquello que quiera quitarle la gloria a Dios y la importancia de Dios para nosotros. Ellos dijeron lo que usted y yo tenemos que decir. De verdad que Daniel los inspiró a ser fieles. La respuesta de ellos
es la que usted tiene que hoy decir cuando vengan las tentaciones. Yo voy a estar leyendo Daniel 3, 17 y 18. Dice, miren la respuesta que dan estos tres hombres ante la amenaza del rey. Y dijeron, he aquí que nuestro Dios, a quienes servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Cuánta necesidad hay de encontrar hombres y mujeres que estén dispuestos aún a morir por serle fieles a Dios? La ira del rey Nabucodonosor fue mayor y mandó a calentar ese horno 7 veces más de lo acostumbrado. Pero cuando usted es fiel, Dios siempre te respaldará. Ellos fueron al final echados al horno. Dice que los amarraron y los echaron al horno. Y lo único que se quemó en ellos fueron sus ligaduras, fue ese lazo con que fueron amarrados. Sea usted fiel y aún en medio de todo, Dios va a glorificarse. Pero cuando usted es fiel, Dios siempre va a actuar a su favor. Ellos fueron acusados como lo fue Daniel y terminaron también en ese horno como Daniel estuvo en el pozo. Yo estoy seguro que también van a decir ustedes, como dijeron estos hombres, aún si Dios no quiere hacerlo, amén, pero Dios puede librarnos de este problema. Dice el versículo 24 y el versículo 25 que el rey dice, y él dijo al final, después de haber echado a estos hombres al horno, ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Y aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Cuando usted se mantiene fiel, muchos van a ver el poder de Dios moverse en medio de su vida. El mismo rey Nabucodonosor fue testigo de que Jesús, porque en ese momento se manifestó el mismo Jesús en medio de ellos. Y dice que se paseaban con Ananías, con Misael y Azarías en medio de ese horno ardiente. Cuando usted es fiel, el fuego no tiene poder en medio de usted, en medio de su vida. No se preocupe si tienes que tomar decisiones donde muestre que usted es un hombre fiel a Dios. Dios te va a honrar. Dios va a hacer algo especial en medio de su vida. Yo quiero que cierre sus ojos. Yo quiero que le diga al Señor, Dios, ayúdame a ser fiel. Yo quiero que usted le diga al Señor, Dios, reconozco que he sido infiel. Reconozco que he dudado de ti. Pero ayúdame ahora. Ayúdame, Señor. Dígale a Dios. Dios, me siento solo, me siento acorralado. Pero tú eres mi ayuda, Señor.
Levántame en esta hora. Sálvame, Señor. Dígale, Señor Dios, siento que todo se viene encima, pero aún como estos hombres, Señor, quiero serte fiel. Padre, gracias. Dígale, Señor, yo me he equivocado. Señor, Pedro un día le prometió al Señor, Señor, cuando Jesús iba a ser capturado y llevado, Jesús dijo, Señor, yo no te voy a abandonar. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces me has negado. Y Pedro le falló al Señor. Pero después Pedro en su corazón entendió y dijo, Señor, te fallé. Y sabes que cuando Jesús resucitó y las mujeres fueron a buscar en la tumba a Jesús, Jesús le dijo, ve y dile a los discípulos y a Pedro. El Señor no te va a rechazar. Si hoy usted se llena del Señor, si hoy usted le dice, Señor, aquí estoy, levántame, Señor. Señor, a veces me he sentido solo. A veces he sentido, Señor, que todo se derrumba. Dios va a obrar a tu favor. No retrocedas, avanza. No retrocedas, crea que el que te prometió lo va a cumplir. Dios no es hombre para arrepentirse, amado. Dios no es hombre para arrepentirse de lo que te ha dicho. Solo créale a Dios. ¿Cuánta falta hace en este tiempo encontrar hombres fieles? Aunque se tengan que hundir en el agua, aunque se tengan que ahogar, sea fiel. Manténgate fiel, porque de seguro que Dios te levantará aún del mismo pozo donde caigas. Oh, Shatera Maya Saya que Señor, abre los cielos ahora. Señor, extiende tu mano, Señor. Mira ese hombre, mira esa mujer, oh Dios. ¿Qué te está diciendo, Señor? Sácame. Señor, levántame. Señor, socórrame. Oh, Shekai Siniberekaya. Señor, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe ahora el favor de Dios. Recibe ahora la bendición de Dios. Declaro sobre ti los cielos abrirse. Declaro sobre ti el favor de Jehová. Oh Señor, gracias te doy. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, esta semana, Señor, te ruego que sea una semana de milagros, que sea una semana, Señor, de ver tu gloria, de ver, Señor, tu favor, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, querido amigo y hermano, que has estado conmigo todo este tiempo escuchando este mensaje. Quiero que hagas parte de este equipo y nos ayudes ahí en tu casa, orando por nosotros, para que cada día podamos seguir compartiendo el mensaje del Señor. Que tú hagas parte de este mover, que tú puedas compartir la palabra del Señor a través de este canal de Cielos Abiertos. Mándale el mensaje
a un amigo, a una amiga, a un vecino, a un compañero, y dígale, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Sea fiel con Dios, que Dios te va a respaldar. Suscríbete al canal y ayúdanos a seguir llevando el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre ustedes. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová ponga sobre ti su rostro y te dé paz. Es el deseo de su amigo y hermano en Cristo, el pastor Robinson Arrieta. Les amamos en gran manera. Si tienes alguna necesidad, puedes escribirnos, que de seguro estaremos orando por ustedes. Gracias, bendiciones. Que esta semana sea una semana de cielos abiertos, una semana de respuestas de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.